Hola, bienvenidos al segundo video de tutoriales de Effect Maker, la plataforma para crear filtros de YouTube. En este video utilizaremos inteligencia artificial para crear imágenes para Navidad. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque creo que estos filtros van a ser virales. Así que, ¿estás listo? Disculpe por la voz. ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Bueno, vamos directo al grano. Ahora voy a explicar este segundo tutorial sobre cómo crear filtros de realidad aumentada utilizando Effect Maker. Me gustan mucho estas plantillas que nos explican cómo utilizar efectos random, generar videos o generar imágenes con inteligencia artificial, y iba a trabajar con alguna plantilla relacionada, pero me puse a pensar por qué no crear desde cero y explicarles el proceso. Así es mucho más sencillo entender qué hay detrás de esta plantilla. Así que lo que vamos a hacer es darle clic a nuevo proyecto. En nuevo proyecto, como ya saben, tenemos la opción de objetos y recursos, que es como la lista de trabajo, las opciones que están en la parte izquierda. En el centro está la zona de trabajo y finalmente tenemos una vista previa. Para poder utilizar las propiedades y ajustar los elementos, tenemos que primero utilizar un elemento. En mi caso va a ser algo muy sencillo. Hacemos clic a imagen y luego tenemos la opción de imágenes, imagen generada por IA, instantánea de la cámara y dibujar. Nosotros vamos a hacerle clic a imagen generada por IA. Acá dice, convierte en diferentes personajes creando imágenes generadas por IA basadas en una descripción y una imagen. Va a tomar una instantánea y sobre eso va a generar otra imagen utilizando inteligencia artificial. Hacemos clic a agregar con una secuencia visual. Aquí lo primero que tenemos que hacer es agregar el prompt. Este prompt lo que significa es que vamos a decir las indicaciones para que transforme la imagen. Tú puedes generar imágenes relacionadas a una temática específica. En mi caso va a ser Navidad. Voy a intentar que cada imagen que generemos esté relacionada a un reno de Navidad, que sea al estilo peluche, que sea tierno, que sea quizá con alguna apariencia de juguete. Así que utilizaré este prompt, en inglés obviamente. Le hacemos clic a continuar. Como ven, tenemos ya la lista de recursos y objetos. En objetos tenemos dos nada más: imagen generada por IA e icono giratorio de carga. Y en recursos tenemos una carpeta llamada icono giratorio de carga e instrucciones, que aquí está el elemento del prompt relacionado a la inteligencia artificial. Finalmente tenemos los lienzos, relacionado al lienzo instantáneo, es decir, cuando hacemos clic a la pantalla va a generar una captura del video. Y luego tenemos el otro lienzo de imagen generada por inteligencia artificial. Ahora lo más importante es poder ver el mapa visual de programación. Primero nos indican que para que funcione este filtro tiene que utilizar el botón de grabar. Una vez que hacemos clic a grabar, va a generar el primer paso, que es la instantánea de la cámara. Es decir, va a tomar un screenshot del video y como acto seguido va a generar una imagen con inteligencia artificial. Acá está el tema relacionado al spin, a la imagen giratoria, y luego va a estar relacionado a la generación de la imagen en sí. Acá tenemos el campo. Primero se va a visualizar la imagen giratoria y luego va a aparecer la imagen generada por inteligencia artificial. Si te resulta un poco complejo, no te preocupes, que igual te dejo este video y también los recursos que voy a dejar en Patreon. Otro paso muy importante es saber cómo se va a visualizar la imagen que voy a generar con inteligencia artificial. Para eso hacemos clic a este botón, obtener vista previa. Nos da varios ejemplos de cómo sería el resultado final. Me gusta, pero
no es algo ideal para mí. Así que acá también podemos cambiar estilos artísticos. Hay 3D estilizado, acuarela, anime, boceto, cómic, juguete de plástico, pintura al óleo, pixel art, varios elementos. En este caso quizá puedo jugar con juguete de plástico. Y damos clic nuevamente a obtener vista previa. Efectivamente sale un estilo juguete de plástico. Creo que utilizamos este estilo, que dice a partir de una descripción, que es como el formato general. Hacemos clic a obtener vista previa. Ya, este me gustó más. Este es más con un peluche navideño, con renos, con los cachos de los renos. Me gusta. Entonces, para probar, si tú le haces clic aquí a iniciar grabación, va a generar esta imagen previa. Paramos la grabación y aquí tenemos el primer ejemplo. Me gusta cómo se ve. Y si tú quieres hacer variaciones, también puedes configurar la apariencia. En este caso yo no quiero conservar el género, pero sí quiero conservar el tono de piel y el peinado. Quizá también peinado lo puedo quitar y solo me quedo con tono de piel. Y aquí está. Es un peluche de Navidad. Puedo jugar con el resultado diciendo que vamos a mantener el aspecto de la ropa y probar nuevamente. Ahí está el resultado. Se ve más gracioso. Aquí se ve mucho mejor. Creo que me quedo con eso. Conservar la apariencia del tono de piel y la ropa. Ahora, otro elemento que a mí me gustaría configurar es el tamaño de recuadro. Así que vamos a objetos. Hacemos clic a imagen generada por IA. Y vemos que selecciona este recuadro. El tamaño es muy pequeño, yo quiero que sea pantalla completa. Así que utilizamos 720 por 1280. Este sería. Entonces cada vez que hacemos el efecto va a tapar toda la pantalla. Grabamos, captura el primer frame y luego va a generar la imagen con inteligencia artificial. Y este sería el resultado final. ¿Qué te parece? Creo que es un proyecto muy sencillo, pero a la vez muy viral. Esto me imagino que va a compartirse muchas veces y las personas van a jugar con este efecto. Así que los siguientes pasos va a ser subir la experiencia. Hacemos clic a enviar. Acá podemos agregar una imagen que va a servir como icono. En este caso va a ser algo relacionado a un peluche de Navidad, como este. Luego lo vamos a llamar como, a ver, ¿qué opinan? Christmas Toy, quizá. Instrucciones es grabar, público y enviar. Así de sencillo. Así que en unos minutos ya podemos probar la experiencia final. Ahora vamos a probar. Hacemos clic a usar este efecto. Acá estoy yo. Clic. Esperamos unos segundos. Y listo, acá estoy. Raro este peluche de Navidad. Pero este es el resultado final. Quizá puedo decirle que mantenga también el estilo del cabello, para que sea mucho más parecido al personaje. Ahí juega con las diferentes opciones que tenemos. Ya saben, si les gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Este es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!
Bye.